Entonces, en esta segunda parte quiero compartir con ustedes algunas ideas generales y características acerca del proceso de investigación-acción en educación. La expectativa o el propósito de esto es que al finalizar ustedes puedan hacer un ejercicio de evaluación del estado actual de su planteamiento del problema en relación con el enfoque de investigación-acción. Yo les voy a pedir que se hagan la pregunta de si acaso el planteamiento que han formulado hasta el minuto podría o no ser implementado a través de una investigación-acción y eventualmente cómo podría mejorarse o podría ajustarse si es que fuera necesario, y si es que no, entonces poder situar su investigación en algún diseño de los que mencioné en las diapositivas anteriores o que ustedes puedan reconocer a través de la lectura de los artículos que les sugiero. Eh, bueno, ¿cuál es la gracia o cuál es el valor que se le otorga a la investigación-acción en educación? Fundamentalmente que se le considera un tipo de investigación orientada y situada en la práctica educativa. Estamos pensando siempre desde el punto de vista del profesor, de las profesoras, de manera que este tipo de investigación le aporta información al profesional para guiar su toma de decisiones. Por supuesto, son decisiones que tienen que ver con procesos, diríamos, de largo aliento, en el sentido de que lo que se busca es realizar un proceso de mejora continua y por lo tanto son decisiones que apuntan a cómo orientar los cambios necesarios para realizar esas mejoras. Desde ese punto de vista, se parte de la base de que cuando hacemos docencia nos estamos enfrentando a una serie de problemas. En general estamos diagnosticando dificultades o problemáticas en el aula, en nuestras clases, y, y necesitamos encontrar herramientas o formas para hacernos cargo de esos problemas, para remediarlos, para superarlos, para desarrollarlos de otra forma. Y es ahí donde cobra sentido la idea de investigar qué es lo que está pasando y eventualmente actuar para modificar o para intervenir sobre alguna variable, sobre algún factor que resulte crítico. Este proceso de investigación-acción fue delineado, diríamos, en la década del 50 del siglo pasado, principalmente por Kat Levin, y parte de una idea muy básica en el sentido de que de lo que se trata de fundamentalmente diagnosticar una situación, algo que para nosotros como profesores es muy frecuente. Ese diagnóstico, por cierto, consiste en una recogida de información de un cierto tipo y a partir de eso construimos o nos hacemos una idea general de un problema, de un determinado problema. Una vez que entonces hemos configurado esa idea general del problema, eh, pensamos de qué manera podríamos abordar el problema. Y entonces lo que cabe es un proceso de planeación o de plan general que va a guiar la acción para resolver el problema. Luego ese plan se pone en práctica, se pone en marcha y al mismo tiempo vamos recogiendo información de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Es una evaluación de la acción. Vamos al mismo tiempo adquiriendo una nueva comprensión probablemente de la situación, en el sentido de que estamos evaluando continuamente si lo que planificamos se adecuó o no a lo que esperábamos que ocurriera a partir del diagnóstico. Y entonces a partir de eso podemos hacer rectificaciones y una nueva planificación y por lo tanto se sigue una espiral de investigación que más o menos suscita las mismas etapas de continua evaluación, de continua planificación y de continua puesta en práctica. En ese sentido se habla de una espiral de la investigación-acción, porque es un proceso más bien continuo, algo que por supuesto también es muy pertinente para la educación y para la pedagogía. En el caso de nuestro trabajo, si es que ustedes finalmente derivan la investigación o decantan su trabajo hacia una investigación-acción, podemos pensar que vamos a trabajar fundamentalmente en el germen de esta investigación-acción, en el desarrollo de la idea general y de cómo podría ser abordada esa idea general, pero eventualmente
cuando llegue el minuto de enfrentarse a una realidad concreta, habrá que partir haciendo un diagnóstico y haciendo ajustes a la planificación o al diseño que se haya propuesto inicialmente. Y eventualmente eso tendrá un momento de término, no va a ser un proceso indefinido, porque justamente estamos en un contexto formativo distinto a la escuela. Distintos autores, varios autores han propuesto muchas maneras de operacionalizar la investigación-acción, pero básicamente podemos pensar en 3 o 4 etapas. Hay una fase de diagnóstico, de determinación de una preocupación específica. Mucho de eso yo creo que ustedes lo han estado haciendo en la medida que se están planteando preguntas acerca de una realidad educativa y de cómo enseñar una cierta área de conocimiento o un cierto conjunto de habilidades. Hay una reflexión inicial acerca de esa preocupación. Eventualmente podemos incluso recoger información diagnóstica si es que estamos en contacto con el fenómeno que nos interesa. Y a partir de esa reflexión y de esos datos iniciales realizamos una planificación y una siguiente acción de observación de qué es lo que ocurre con la implementación de la planificación. Pienso que estas 4 etapas podrían resumir o sintetizar el alcance al cual podrían ustedes avanzar en el caso de una investigación-acción si es que la implementaran a través de su proyecto de tesis. Por supuesto, en un diseño de espiral esto tendría que continuar, tendría que volver a reformularse, etcétera, pero no es el caso. Algo que es importante tener presente cuando se aproxima la investigación-acción a una realidad concreta es incorporar las variables contextuales, incorporar un análisis del contexto en el cual se ocurre el fenómeno. En el caso educativo, por supuesto, hay algunos contextos que son más o menos característicos, la sala de clases, cómo funciona, cuál es la dinámica, cuál es la dinámica de la escuela, cuál es el marco valórico, normativo de la escuela, cuáles son sus recursos, su infraestructura. A nivel familiar, cuál es la característica de la familia de los estudiantes o del nivel educacional de los padres, por ejemplo. O a nivel de barrio incluso podría ser relevante considerar cuáles son las características del entorno, cómo se sitúa la escuela en relación con ese entorno, etc. En el caso del año que estamos enfrentando y del proceso de investigación que ustedes van a diseñar y están, digamos, todavía proyectando, sin duda las variables de contexto van a ser fundamentales porque estamos en un escenario educativo completamente distinto, donde, por ejemplo, los recursos educativos del hogar juegan un papel central. Por lo tanto, es un aspecto del contexto que sin duda hay que considerar. Y así también las características de la familia, cuánto apoyo, por ejemplo, pueden recibir los estudiantes de los padres al momento de realizar tareas escolares de los estudiantes, etc. Así que es importante anticiparse al momento en el cual uno define una realidad concreta sobre la cual que va a ser objeto de estudio y pensar cuáles son las variables de contexto relevantes que hay que incorporar como antecedentes para el análisis asociado a la investigación. Las preguntas de investigación-acción, por supuesto, son preguntas cualitativas, es decir, muy semejantes a las que ya vimos antes, como ejemplos de preguntas de investigación cualitativa. Y por supuesto en ese sentido incorporan o mencionan explícitamente las categorías o conceptos claves que son observados empíricamente y también sitúan de un modo bien preciso ya sea el lugar o a los sujetos que son parte de la investigación. Entonces, de alguna manera se identifica a quiénes va dirigida la investigación o dónde se va a realizar la investigación. Es lo que también es característico de la investigación cualitativa en general. Quizás un aspecto más típico o especial de la investigación-acción es que se trata o se busca en general de que las preguntas logren incorporar o condensar dos propósitos.
que están ya en la misma denominación, ¿no?, del diseño: el propósito investigativo y el propósito práctico. En el caso de un ejemplo podemos pensar, bueno, ¿de qué forma mejoraría, por ejemplo, la enseñanza de la lectura o el aprendizaje de la lectura a través de la implementación de tecnologías de comunicación e información, o a través de la implementación de un aula virtual, por poner un ejemplo? Entonces vemos que en una pregunta de este tipo está el aspecto investigativo en indagar, buscar cómo ocurre una mejora, eventualmente una mejora, y por otra parte el aspecto práctico: a través de qué forma se puede realizar esa mejora, o a través de qué forma se va a realizar una intervención para obtener esa mejora. En ese sentido, la investigación-acción da cuenta, o la pregunta da cuenta, de estas dos caras de la investigación-acción. Vamos a revisar un ejemplo que está tomado del área de lenguaje y comunicación, donde de alguna manera se recogen algunas características de este diseño. Aquí se formula un resumen del planteamiento del problema. Dice: luego de variadas observaciones que se produjeron a lo largo de un mes, estamos hablando, por ejemplo, de una profesora, en el Kinder B de la escuela F411 de la comuna de Chimbarongo, se encontró, se definió que en la sala no se entregaban oportunidades a los estudiantes para desarrollar el lenguaje oral. Falta de oportunidades para desarrollar el lenguaje oral en un curso concreto, en una escuela concreta, en un periodo o en un momento de tiempo muy concreto. Este es un sello distintivo de la investigación-acción en general, en el sentido de que es una investigación que parte de un contexto específico, que parte de problemáticas que se viven de manera subjetiva, en primera persona. Podemos pensar que es la profesora, o es la directora de ciclo, o es una jefatura de UTP la que está pensando en este problema y tiene ese problema en su escuela. En el caso nuestro estamos lamentablemente en una situación imposible, porque es muy difícil pensar que estamos abordando problemas cotidianos de la escuela y a partir de esos problemas cotidianos recoger, ¿cierto?, una problemática concreta para resolver. Pero sí estamos haciendo un ejercicio de diálogo, de cierta forma, con los intereses que ustedes tienen y con los contextos que conocen y con el contexto que estamos viviendo y con su conocimiento de la mención, para pensar un problema que pueda ser situado en una realidad concreta y que pueda implicar un ejercicio de adaptación o de mejora eventualmente. La pregunta de investigación que se formula en este caso se orienta a la incidencia de la planificación, de un tipo de planificación detallada, con respuestas, con tiempos específicos. ¿Cómo incidiría ese ejercicio o esa intervención de planificación en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de esta escuela, en ese kinder en particular? Si ustedes ven, la pregunta tiene la componente práctica, que tiene que ver con el diseño de un dispositivo con el cual se va a hacer una intervención, en este caso incorporar un cierto tipo de planificación, y se espera medir de qué forma ese recurso o ese dispositivo influiría eventualmente en esta variable o en esta categoría. Por lo tanto, se trata de una pregunta que tiene las dos caras de la investigación-acción. Por supuesto, los objetivos general y específico son coherentes con la pregunta general que se formuló. Lo que se busca es analizar la incidencia de las planificaciones en el desarrollo del lenguaje oral como objetivo general, en línea con la pregunta principal, y para poder dar cuenta de ese objetivo general se analiza la implementación de la estrategia, por una parte, y por otra parte se analizan los resultados. De alguna forma, los objetivos específicos recogen tanto la dimensión de investigación como la dimensión de aplicación práctica. Y aquí, en cierta forma, queda recogido también el proceso de evaluación de lo que estamos haciendo. Cuando decimos analizar la implementación de la estrategia de planificación, bueno, eso nos va a llevar a evaluar de qué forma se realiza esa estrategia. Y por lo tanto, si estuviéramos en un ciclo completo de investigación-acción, probablemente
encontraríamos aspectos mejorables y probablemente entonces podríamos partir con un nuevo ciclo de investigación-acción. Por supuesto, el supuesto o la hipótesis con la cual se formuló o sobre la cual se formuló la intervención es que la planificación va a tener algún efecto, va a permitir observar mejoras o mayores oportunidades para que los niños desarrollen el lenguaje oral. Es importante entonces que podamos decir, podamos explicitar por qué se nos ocurrió. En la pregunta dijimos, la planificación detallada va a incidir. Bueno, ¿por qué se nos ocurrió eso? ¿Es un supuesto que nosotros planteamos o es una hipótesis que nosotros planteamos a partir de, bueno, nuestro conocimiento experto en el área del desarrollo del lenguaje oral, por ejemplo, según lo plantea la literatura en distintas fuentes? Eso es parte del desarrollo del planteamiento del problema. Y justamente ese planteamiento del problema está respaldado en lo que llamamos marco referencial para la investigación, que es parte de lo que ustedes ya han estado haciendo y que en general es compartido por cualquier tipo de investigación que hagamos, cualquier diseño, cualquier enfoque, siempre va a contar con un marco referencial. En el caso cuantitativo suele llamarse derechamente marco teórico. En el caso cualitativo se prefiere usar a veces esta idea de marco referencial porque justamente hay una pretensión menos ambiciosa respecto del rol que juega la teoría en la investigación cualitativa. Entonces aquí lo que básicamente recopilamos son los antecedentes con los que contamos para el planteamiento del problema y para poder hacer el planteamiento de la hipótesis o de los supuestos y para poder hacer luego el análisis de los datos. Todo eso requiere sustento y un sustento que no es originario o original nuestro, sino que proviene de otros trabajos, de otros investigadores, de otros contextos a lo mejor, pero que nos pueden ser útiles justamente para, para fundamentar nuestras decisiones en el diseño de la investigación. Por eso se dice que tiene una base bibliográfica y que como tal es un texto referencial que nos sirve para la toma de decisiones o para darle sustento a la toma de decisiones en el diseño de la investigación. Una manera, yo diría, bien interesante y visual de representar el marco referencial en una etapa inicial, cuando estamos todavía en la formulación del planteamiento del problema, es recurrir a un mapa conceptual que nos permita organizar la información relevante que vamos a considerar en el marco referencial. Este podría ser un posible marco conceptual para el ejemplo que acabamos de revisar. Si tuviéramos que pensar en qué lecturas hacer, qué conceptos hay que desarrollar, qué dimensiones hay que trabajar en el momento de escribir un marco referencial, entonces podemos pensar que, por supuesto, el concepto clave es desarrollo del lenguaje oral y luego acudir a la literatura, a la teoría, para ver cómo esto se ha estudiado. Y lo que encontramos ahí es que hay una serie de dimensiones que explican de qué forma el desarrollo del lenguaje oral ocurre. Por ejemplo, incide el capital cultural de la familia, las oportunidades de conversación en la casa, en la escuela, otras dimensiones relevantes como por ejemplo el desarrollo de la sintaxis, etc. Entonces vamos construyendo, vamos relacionando cuáles son las dimensiones, los rasgos, las variables, los conceptos claves que están vinculados con nuestro problema de investigación. Y luego esto me va a servir a mí, me va a servir al grupo de investigación para poder dar cuenta de justamente el marco referencial. Cuando seamos capaces de sistematizar toda esta información, tendremos que hablar de estos elementos, de los elementos más relevantes que están aquí. ¿Cuál es el capital cultural? ¿De dónde viene esta noción? ¿Qué autores lo utilizan? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por eso? Y así sucesivamente. Así es que pueden anticipar que en el mediano plazo yo les voy a pedir que ustedes logren elaborar justamente un mapa conceptual de lo que va a ser en el futuro su marco referencial. Por supuesto, no construimos el mapa conceptual de la nada. Siempre hay referencias que ya estamos considerando, hay lecturas que hemos hecho y que a los investigadores les sirven para justamente organizar la elaboración del marco referencial.
Bueno, quiero finalmente terminar proponiéndoles un ejercicio de taller, luego de que puedan eventualmente revisar este artículo de consulta, al igual que los anteriores. Aquí lo que se hace es caracterizar la investigación-acción de manera bien clara, creo yo, y general, eh, para justamente poder situar su investigación si es que es el caso en este tipo de diseño. Y el ejercicio que les quiero poner va en esa dirección. Ustedes van a encontrar en su portafolio del desarrollo del planteamiento del problema, que es el documento compartido en el que hemos estado trabajando, esta pequeña tabla. Eh, Al finalizar hay un taller 5 donde encuentran este formato. Y lo que les estoy pidiendo es que, bueno, reseñen nuevamente las preguntas de investigación que tienen actualmente, que serían aquellas que están entregando en el trabajo que les pedí últimamente. Y de acuerdo con esas preguntas, como las tienen formuladas, primero posiciónense en una de estas dos filas. ¿Es pertinente un diseño de investigación-acción para realizar este proyecto de investigación, el que ustedes están formulando? Si ustedes creen que sí, entonces completen esta fila, la fila verde que está aquí. Si es que ustedes creen que sus preguntas no son adecuadas para un diseño de investigación-acción o que el diseño de investigación-acción no es adecuado para responder a sus preguntas, entonces se sitúan en esta fila, en la fila no. Y por supuesto les pido que me digan por qué creen ustedes que sí o por qué creen ustedes que no. Y luego, en el caso primero, si es que sí podría hacer una investigación-acción, entonces piensen en su pregunta principal. ¿Tiene una parte investigativa y una parte práctica? ¿Cómo podrían ajustar esa pregunta para que reconozca esas dos partes? Eventualmente, si es que es necesario hacer modificaciones. Si ustedes creen que no es adecuada una investigación-acción para su trabajo, entonces, ¿cuál creen que sería el enfoque de investigación y el tipo de diseño más coherente con el planteamiento que ustedes están haciendo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, ¿pero eso lo seguimos completando en grupo? Sí, esto es trabajo en grupo, es parte del Ya. trabajo de su proyecto de investigación. Como les decía, lo van a encontrar ya en el documento compartido. Yo lo agregué como un formato de taller 5 y pueden ya trabajarlo ahí. Ojalá lo puedan trabajar para la próxima semana. Pero la próxima semana les voy a entregar una retroalimentación del documento que entregaron y espero pedirles también la próxima semana, una vez que ya hagan su ejercicio de revisión en torno a el diseño de investigación-acción, pedirles que empiecen a pensar en el mapa conceptual que van a armar para su marco referencial. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, inquietud antes de que Profe, cerremos la sesión? Sí, díganme. es que está revisando, considerando que queda prácticamente un mes para la presentación oral, ¿finalmente va a ser grabado? ¿Va a ser online en vivo? ¿Cómo está planteado Zoom? Bueno, es muy probable que esto continúe así, Sí, ya sí, termine el claro. semestre así. Sí, sí, claro. Yo, bueno, por ahora le voy a responder preliminarmente nomás porque no lo he vuelto a pensar, pero haría el intento de hacer una presentación oral a través de Zoom, donde el grupo completo hace la presentación cada uno desde su lugar. Esa sería mi propuesta, mi posición en este momento. De todos modos, lo quiero conversar también con el profesor Franklin de la otra sección para ver qué es lo que está viendo él al respecto. Ya, profe, gracias. Okay. Profe, Sí, después de esto, ¿cuáles son las notas que vienen del